Una tormenta dejó la selva desnuda y llena de sombras. Entre el barro, un pequeño mono capuchino gimió como si llamara a algo perdido. Un grupo de jóvenes lo recogió, lo llevó a casa y lo crió con ternura. Lo que empezó como un acto de piedad se volvió en semanas en un vínculo profundo, hasta que la mano humana mostró también su lado oscuro. La lluvia había caído durante horas y la noche olía a tierra desatada. Las linternas del campamento parpadeaban entre la maleza y las voces de los jóvenes se mezclaban con el rumor del agua. Era solo un fin de semana para desconectar. Ana, Diego, Mateo y Sara habían planeado 2 días de sendero, fogata y risas para olvidar la ciudad. Nadie esperaba convertir esa escapada en un punto de inflexión de sus vidas. Cuando la tormenta amainó y salieron a revisar la orilla, encontraron pegado al fango y temblando algo que no pertenecía a la lluvia. Un mono capuchino pequeño, más hueso que músculo, los ojos dorados y una piel manchada de barro y hojas. Respiraba con dificultad, su pecho se hundía y se levantaba como si cada aliento fuera una victoria. Ana fue la primera en acercarse con cautela. Nunca había tocado un mono, pero sintió en ese animal la misma fragilidad que había visto en su hermano menor cuando se rompió la pierna. Mateo buscó un trozo de su camisa y lo envolvió con manos temblorosas. «Hay que salvarlo», dijo Diego sin pensar en prohibiciones, solo en la urgencia de aquello que respiraba a ras de suelo. Regresaron al campamento con la criatura envuelta en una tela, haciendo turnos para darle agua tibia y limpiarle las heridas con lo que encontraron. Nadie preguntó de quién era ni si era legal llevarlo. Solo la necesidad de calmar aquella vida imposibilitaba cualquier argumento racional. Lo pusieron en la caja de la camioneta y al amanecer, en lugar de volver inmediatamente a la ciudad, decidieron llevarlo a la casa de la abuela de Ana, que vivía en un barrio tranquilo y tenía espacio en el patio. Allí, entre toallas humedecidas y sopas de pescado, el pequeño mono abrió los ojos y pareció decidir quedarse. Lo llamaron Tuco, porque a Ana le sonó como un canto del río. Era un nombre corto, fácil, íntimo. Los primeros días fueron una mezcla de aprendizaje y asombro. Tuco mordisqueaba la uña de Ana con curiosidad, se enroscaba en el cuello de Diego como si buscara calor y a veces dormía con la cabeza apoyada en la palma de Mateo. Era un animal que sacaba sonrisas donde antes había cansancio. La abuela les preparaba un rincón protegido en el patio con sombra y una pilita de agua. Ana compraba plátanos y papaya. Sara le traía hojas para jugar. Cada quien aportó algo. Un libro sobre cuidados básicos, un viejo acuario transformado en refugio, horas de vigilancia nocturna para que Tuco no perdiera fuerzas. Con el amor vino la responsabilidad. Tuco no era un peluche. Cada semana exigía nuevos cuidados. Crecía con rapidez. Su cola se hacía más larga y su curiosidad mayor. Aprendió a reconocer voces, a responder a su nombre con un pequeño gesto de cabeza, a tomar comida de la mano sin llegar a morder. Los jóvenes inventaron juegos, le enseñaron a pasar por pequeños obstáculos, a bajar por cuerdas para alcanzar un fruto. Entre risas y accidentes, los 4 se transformaron en su familia, pero el tiempo trajo cambios invisibles. La mirada de Tuco, que al principio era simplemente inquisitiva, fue adquiriendo una hondura que los inquietó. En las noches, cuando la casa caía en silencio, él subía a lo alto del árbol del patio y se quedaba inmóvil, mirando la dirección del bosque con una insistencia que dolía. Sara lo notó la primera vez y lo dijo con la voz baja de quien teme romper el encanto. «Creo que le hace falta la selva». Ana negó con la cabeza y se aferró a la idea de que ellos le habían dado una segunda oportunidad. Aún así, cuando lo veía tensarse al oír los grillos del río, sintió el peso de algo que no podía domesticar. El barrio se dividió entre la curiosidad y la alarma.
Algunos vecinos, encantados, traían frutas para que Tuco jugara con los niños. Otros murmuraban que un mono en una casa era una imprudencia. Pero la vida siguió su curso. Tuco comía, crecía, aprendía a abrir pequeñas latas de comida y a tender la mano por un pedazo de mango. Aprendió a usar su ingenio. Abrió un bote con un palo, se deslizaba por la baranda con una habilidad que dejó a los jóvenes boquiabiertos. Y, en ese aprendizaje, demostró la inteligencia que hace de los capuchinos criaturas únicas. Sin embargo, la convivencia exigía límites. El espacio del patio se quedó corto. Tuco iba y venía entre la casa y las ramas con la autoridad de quien se sabe dueño de su mundo. En ocasiones, al rozar la cerca, la mirada del vecino se llenaba de temor. ¿Y si se le escapa a un niño?, preguntaba la señora del 12 con la boca apretada. Para calmar los ánimos, los jóvenes tomaron medidas, reforzaron la valla, colocaron señales de advertencia y evitaron que Tuco jugara cerca de la calle. Aún así, la pregunta quedaba clavada en la voz de Julián, el jardinero amigo de la familia, que murmuraba: «No es que no se le tenga cariño, pero la selva siempre llama». Un día, la noticia llegó envuelta en fotos y pequeños videos que los jóvenes subían a sus redes sin pensar demasiado en las consecuencias. Tuco se convirtió en un personaje activo en las historias de sus perfiles. Un mono que bailaba, que tomaba agua de un vaso, que se asomaba por la ventana con una expresión casi humana. Eso trajo admiradores. Y como siempre pasa, miradas menos honestas. Un hombre en la feria del barrio, trajeado y con una sonrisa fácil, se acercó para preguntar por el animal. Tenía palabras suaves, ofreció dinero y promesas de cuidado profesional, cosas que sonaban disonantes con la sinceridad de los jóvenes, pero que entraron por la rendija del cansancio y la tentación. Pasaron meses y Tuco ya no cabía en un balde ni en una jaula improvisada. Ocupaba brazos, ramas y el centro de sus vidas. Empezó a mostrar formas de tristeza. A veces se sentaba largo rato en la rama más alta mirando al horizonte. Otras se alejaba a solas por horas y volvía con la mirada apagada. Una tarde se rompió algo dentro de Ana cuando lo encontró acurrucado con la lluvia en el techo del cobertizo, como si buscara ese olor de hojas que solo la selva sabía. Conversaron largo rato los cuatro amigos. ¿Qué supone amar a un ser que ha sido arrancado de su origen? ¿Qué es la compasión y qué es el ego humano disfrazado? Decidieron entonces que lo correcto, si existía una palabra que pudiera encerrar justicia, era devolver a Tuco donde pertenecía. Lo hablaron con la abuela en voz baja. No querían entregarlo a cualquiera, ni a un zoológico que lo convirtiera en espectáculo. Planeaban un regreso cuidadoso, con respeto, buscando un tramo del bosque donde la madre o la manada pudiera recibirlo. Empezaron a preparar el traslado. Consultas discretas a guías que conocían el río, mapas, horas para evitar el calor y los perros. Todo parecía alinearse en una decisión que nacía de la ternura y del sentido común. Pero la ciudad tiene muchos ojos. En las semanas de preparación apareció una persona diferente. No era el trajeado de la feria, sino alguien con manos rápidas y una mirada fría. Observaba el patio hacia el estanque y preguntaba por Tuco con un interés que no ocultaba transacción. Ofreció dinero en efectivo y se fue con excusas. Un día, cuando la casa quedó con la puerta entreabierta por un descuido inocentísimo, Lucía había salido a comprar pan y Mateo se quedó atendiendo al bebé de la vecina. La silueta se deslizó por la sombra. No fue un robo torpe, fue la acción de quien sabe cómo coger una vida en una mano sin preguntar. El cajón donde Tuco dormía apareció abierto esa misma noche y la cama de toallas estaba revuelta. Al principio pensaron que sería una fuga. Sin embargo, la huella de barro fuera de la verja no coincidía con la cola de un mono, sino con ruedas de un carro pequeño. La desolación fue inmediata. Ana corrió al árbol y llamó hasta que su voz se quebró en un eco agudo que ninguna respuesta llenó.
No había rastro del mono. La comunidad se despertó en violencia, gritos, dedos acusadores y un silencio denso que pegaba a la piel. En la casa, la incredulidad se mezcló con la rabia y con una culpa que quemaba. Los 4 jóvenes revisaron cámaras improvisadas, llamaron a los pocos contactos que tenían, ofrecieron dinero, buscaron en mercados, pero no encontraron más que rumores: un hombre con un mono visto en la carretera, una camioneta con un número parcial, la imagen nocturna de una figura que se alejaba entre los faros. Nadie en ese primer ataque de búsqueda imaginó que el robo podría haber sido parte de algo mayor. Una red que convierte la ternura en mercancía. La primera parte de esta historia termina en ese instante preciso. La casa vacía, el árbol mudo y los 4 amigos devolviéndose la mirada sin palabras, con la certeza horrible de que el gesto más noble de sus vidas, salvar a un animal, los había puesto en el centro de una maquinaria que no conocían. Afuera, la ciudad sigue su curso, ajena y ruidosa. Adentro, la ausencia es un hueco que no admite consuelo. Y mientras la noche se cierne otra vez sobre las calles, la última imagen que se guarda en la memoria de Ana es la de una pequeña muñeca pegada a la verja, moviéndose apenas con la brisa, como un pedazo de infancia reclamado por la selva o por el comercio. El eco de esa pérdida se convirtió en un motor. Al día siguiente, Ana apenas había dormido, los ojos enrojecidos por el llanto y la rabia. Diego, con un mapa extendido sobre la mesa, repasaba rutas posibles de escape. Sara hacía llamadas desesperadas a conocidos de confianza y Mateo, con los puños cerrados, no dejaba de repetir: «No lo vamos a dejar así. Tuco no va a terminar en una jaula de callejón». La abuela los miraba en silencio, con esa sabiduría callada que se acumula con los años, y solo dijo: «Si lo aman, tienen que buscarlo con la misma terquedad con que lo cuidaron». Las primeras pistas llegaron de lugares impensados. Un taxista mencionó haber visto un hombre que ofrecía espectáculos de mono amaestrado en un semáforo concurrido de la ciudad. Otro vecino juró haber escuchado chillidos en una bodega abandonada cerca de la estación. Con esas migajas de información, los 4 jóvenes se adentraron en calles que no solían recorrer, descubriendo rincones donde los animales eran tratados como objetos de feria. Jaulas oxidadas, cadenas cortas, miradas tristes detrás de barrotes improvisados. Entre esas sombras, un rumor se repetía: un mono capuchino pequeño, con mirada vivaz, usado para atraer limosnas en los semáforos. La búsqueda se convirtió en persecución. No bastaban las redes sociales ni los anuncios improvisados. Había que seguir la pista con pasos concretos. Diego consiguió una fotografía borrosa en un teléfono prestado. Se veía una figura pequeña en el hombro de un hombre de gorra, en una esquina iluminada por luces rojas de carros detenidos. El corazón de Ana se encogió. Era Tuco, con la mirada apagada, vestido con un chaleco ridículo, obligado a dar saltos entre los autos para arrancar monedas. El reencuentro no fue inmediato ni fácil. Los jóvenes planearon cómo acercarse sin asustar al hombre, sin poner a Tuco en más peligro. No tenían dinero ni contactos poderosos, solo la fuerza de su convicción. Una noche se lanzaron, esperaron a que la lluvia dispersara a los curiosos y siguieron al sujeto hasta un callejón donde guardaba sus cosas. Entre charcos y basura, Ana llamó suavemente: «Tuco». El mono levantó la cabeza, reconoció la voz y soltó un chillido ahogado que partió el aire. En ese instante el hombre se volteó, furioso, con un palo en la mano, pero no contó con la furia de 4 jóvenes decididos. Hubo forcejeo, gritos, un golpe seco contra el suelo. Al final, Tuco estaba en los brazos de Ana, temblando pero vivo, mientras el hombre huía maldiciendo por las calles. Esa noche no hubo descanso.
El miedo de perderlo otra vez se mezcló con la certeza de que no podían seguir posponiendo lo inevitable. Tuco necesitaba más que amor humano. Necesitaba volver a la selva, a los suyos, a ese hogar que lo llamaba cada vez que se quedaba mirando el horizonte. La abuela, con lágrimas en los ojos, le sirvió café y pronunció lo que todos sabían, pero nadie quería decir en voz alta: lo salvaron 2 veces. Ahora toca dejarlo ir para siempre. El viaje al bosque fue preparado en secreto, sin avisar a demasiados. Una madrugada cargaron la camioneta con frutas, agua y un par de jaulas abiertas para su seguridad. Tuco, debilitado pero aún con esa chispa en los ojos, parecía intuir lo que ocurría. Se movía inquieto, olfateando el aire, como si la tierra misma lo llamara de regreso. Cuando llegaron a la frontera del bosque, el silencio era absoluto. Solo el murmullo de insectos y el rumor lejano de un río acompañaban la despedida. Ana lo sostuvo una última vez, acariciándole la cabeza. «Te vamos a extrañar, pero aquí es donde perteneces». Diego abrió la puerta de la jaula y Mateo dejó en el suelo un racimo de plátanos. Tuco dudó unos segundos, miró hacia atrás. Sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento, como un adiós mudo, y luego corrió entre las ramas, perdiéndose entre el verde espeso, en dirección a un grupo de capuchinos que respondieron con chillidos y saltos. El alivio fue doloroso y hermoso al mismo tiempo. Sara rompió en llanto, Ana se arrodilló en el barro, Diego apretó los dientes y Mateo murmuró apenas audible: «Ya está donde debe estar». El bosque los envolvió con un coro de sonidos, como si aprobara aquella decisión, y en ese instante comprendieron que la verdadera prueba de amor había sido renunciar. Al volver, el silencio en la camioneta fue distinto al de la noche del robo. Era un silencio lleno de respeto, de memoria y de esperanza. Porque, aunque no volverían a ver a Tuco en su patio, sabían que en algún rincón de la selva él volvería a trepar, a reír, a ser libre. Y eso, aunque doliera, era lo correcto. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos como este y acompáñanos en la próxima aventura.